¿Te encanta juzgar a los demás? ¿Quién de nosotros no ha hecho un juicio o ha dado su opinión sobre algo o sobre alguien? El día de hoy vamos a hablar ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Qué estás haciendo para darle valor y sentido a tu vida después de la pandemia? Guadalupe Radio presenta la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Estamos muy acostumbrados a evaluar a los demás sin siquiera conocerlos. Así que estaremos aprendiendo algo muy interesante. Primero voy a presentarme. Me llamo Adriana Corona Gil, soy mexicana, conferencista, locutora, escritora y anexas. Y para mí es un placer estar en esta serie original de Guadalupe Radio. ¿Quién soy yo para juzgarte? Me gustaría empezar por la definición. Juzgar, dice la Real Academia de la Lengua, que es formar una opinión sobre algo o sobre alguien. ¿Quién no hace opiniones? ¿Quién no tiene ideas de las cosas? Todos, sin excepción. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Por qué juzgamos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué emites juicios? Muchas veces emitimos juicios por una emoción, por un sentimiento que estoy experimentando en ese momento. Otra razón, sí, es porque algo no me agrada. Ay, mira, esa persona se ve sucia, debe ser un maleante, simplemente porque el Señor a lo mejor anda sucio. Entonces, porque algo me desagrada. Juzgamos también por desconocimiento. Cuando yo no tengo o no crecí en el mismo contexto, yo puedo juzgar. Ahora que venía yo para acá, precisamente para estar haciendo esta serie para todos ustedes, en el aeropuerto subió un grupo de huicholes y estos traen una indumentaria, una vestimenta preciosa, impecablemente blanca, con aquellos bordados de colores. Y yo puedo voltear, si desconozco, ¿sí?, a los huicholes, yo puedo decir qué mal vestidos, o puedo decir qué preciosa vestimenta, qué increíble, nunca había visto estos colores y esta blancura. Entonces, también el desconocimiento nos hace juzgar situaciones y hechos. Nos hace juzgar el que otro es diferente. Como el otro es diferente y como ni lo entiendo, entonces emito mi opinión y mi juicio. También juzgamos debido a las creencias. Catalogamos a todos por igual y entonces emitimos juicios a la ligera, sin pensar, sin analizar, sin investigar las situaciones. Así que vamos a hablar de este, diría yo, un mal hábito que además Jesús nos muestra y nos dice en varias ocasiones lo que tenemos que hacer al respecto. Y voy a empezar con el primer texto. Por sus frutos les conoceréis. ¡Wow! Aquí me quiero detener. Si en este momento tú te murieras, ¿cuáles serían los frutos con los que llegarías a la casa del Padre? Esta es una pregunta muy, muy fuerte. Porque nos guste o no, mis amores, estemos de acuerdo o no, nos vamos a morir. Y nos guste o no, todos los días estamos sembrando. Todos los días tomamos acciones que pueden construir o destruir nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos que estás en este momento teniendo en tu vida? ¿Cuáles son los frutos de tu vida familiar? ¿Hay armonía? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? ¿Hay diálogo?
¿O al contrario, parece que es un ring de box porque todos los días se pelean, porque no logran llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son los frutos de tu relación de familia? ¿Cuáles son los frutos en tu relación con tus hijos? ¿Tu corazón está cercano a tu hijo? ¿Tu hijo cuando tiene un problema recurre a ti? ¿Conoces a fondo a tu hijo lo que le duele, lo que le inquieta? ¿Cuáles son los frutos de tu vida profesional? ¿Has contribuido con tus conocimientos, con tus habilidades y destrezas a la vida de los demás, a tu comunidad, a tu país? Entonces, fíjense, ¿cuáles son tus frutos espirituales? Todo lo que hagas por un pequeño, a mí me lo haces. ¿Cuáles son las acciones que has hecho en el nombre de Jesús? Hay algo muy interesante que yo quisiera compartirte. Estando en una liberación, me tocó de esas cosas que te toca vivir, y me tocó escuchar de viva voz del demonio decir algo muy importante, que el pecado que más va a impactar el día que tú te mueras, yo sé que conoces los pecados capitales, pero son, fíjate, en la misa dices, Señor, perdóname porque hemos pecado, fíjate el orden, de menos a más, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Las faltas que más te van a contar el día de tu juicio serán los pecados de omisión, el bien que pudiste hacer y no hiciste. Eso sí, somos muy buenos para juzgar lo que el otro hace, pero soy muy mala o muy malo para juzgar lo que yo hago. Entonces, los frutos que hoy tengo dicen quién realmente soy y no hay para dónde te hagas. Si no quieres estos frutos, entonces tienes que cambiar tus acciones, porque los frutos que hoy tienes es el resultado de las acciones que has decidido hacer el día de ayer o hace unos años. Entonces, no juzgar es una parte importante que tenemos que aprender. Hoy, a través del internet, la gran mayoría de las personas muestran imágenes falsas. Todo el mundo se toma fotos contento, comiendo cosas exóticas en playas, pero no te tomas una foto cuando estás hinchado de la cara, cuando lloraste, cuando te sientes mal. Eso no lo publicas porque siempre queremos dar la mejor imagen. Y a lo mejor eso está bien, que quieras que vean lo mejor de ti. Pero fíjate, tus acciones son las que van a mostrar lo que realmente eres. Tú podrás tener en tu página o en tu Facebook o en tus redes las mejores fotos tuyas, pero quienes te conocen, quienes están cerca de ti, saben lo que en verdad eres tú. La palabra de Dios nos dice, no juzgues para no ser juzgado. ¿Qué es lo que te fijas constantemente en los demás? ¿Cuáles son las acciones y las actividades que continuamente estás observando? Si tenemos la costumbre de juzgar, eso viene de la soberbia, eso viene del ego. Y la soberbia, ustedes saben que esa es generadora de grandes malos, porque yo me creo superior a otros. La palabra de Dios nos dice, con la vara que midas serás medido. ¡Wow! ¿Qué significará esto? Con la vara que midas serás medido. Hice una pregunta. ¿Qué significa esto? Me voy a detener. Cuando alguien se equivoca en algo,
¿cómo le juzgas? Cuando alguien comete un error, ¿cómo lo tomas? Cuando alguien se comporta no de muy buena manera, ¿cómo reaccionas? Y quiero compartirte una experiencia. Ustedes saben, les he hablado que tengo muchos jóvenes con los que trabajo. Y tengo un joven actualmente en especial. Bueno, no es tan joven, él es un taxista que vamos a empezar el proceso de crecimiento. Pero su historia es verdaderamente muy difícil. Un niño que crece con una madre alcohólica, con un padrastro que lo golpeaba, que lo maltrataba continuamente, una mamá a la que se le olvidaba darle de comer y él tenía que comer de la basura, rechazado por la familia, literalmente fue un niño de la calle. Por lo tanto, pues crece sin educación. Yo le digo que parece una cabra en cristalería, porque imagínense una cabra metida en una cristalería, rompe todo, porque hace esto, saca las emociones así como van. Le digo, no tienes filtro, hijo mío. ¿Y por qué te quiero compartir esto? Porque estamos en ese proceso de ayudar a que su corazón sane tantas heridas que le fueron dadas cuando era un niño. Las personas no reaccionan solo porque sí. Yo quisiera invitarte a que te des cuenta que atrás de cada ser humano, corazón, hay una historia que no conoces. Y regresando al testimonio que te estoy dando, él se llama Jesús. Pues está, imagínate, aprendiendo. Y entonces, en ese deseo que él me dice, quiero ser diferente. De hecho, me dice, mamá, quiero ser diferente. Yo nunca tuve cariño. Entonces, se me ocurrió empezarlo a poner a ver videos sobre buenos modales, sobre sensatez, sobre prudencia. Y cuando le puse audios de prudencia, se los mando y luego él me tiene que mandar decir qué aprendió y qué hizo. Me grabó un audio que es el que te quiero compartir y me dice, mamá, acabo de descubrir que soy un imprudente. Y entonces le marco en ese momento y le digo, felicidades, mi amor. Porque cuando tú ya descubres dónde está tu debilidad, cuando tú ya descubres de qué pie cojeas, entonces puedes remediar la situación. Entonces puedes hacer cambios que te permitan crecer. Tiene tanto deseo de ser diferente que con mucha frecuencia me pregunta, mamá, ¿crees que yo llegaré algún día a alcanzar mi sueño? Le digo, claro, si permaneces en disciplina, si trabajas duro en hacer esos cambios que tienes que hacer, claro que lo vas a lograr. Y él me dice, sueño con un día subirme al escenario contigo y platicar mi historia. Y yo le digo, lo vas a hacer. No juzgues al otro por la historia que vivió, porque esa historia es lo que lo hace comportarse de esta manera. Es un hombre que tiene que aprender desde a comer porque no sabe usar los cubiertos. Es un hombre que tiene que aprender a decir buenos días, buenas tardes, porque nadie le enseñó a hacerlo. Por eso es tan importante que cuando tú midas a una persona, recuerdes que con la misma vara serás medido. Por eso es tan importante tener compasión, por eso es tan importante tener caridad, por eso es tan importante escuchar al otro, por eso es tan importante ser paciente con el otro. Cuando una persona quiere cambiar, puede cambiar. Pero cuando una persona no quiere hacer los cambios pertinentes, se quedará en el mismo lugar. Jesús nos dice, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, porque en el tuyo hay una viga. Y aquí me detengo. ¿Cuáles son las vigas de tus ojos? Adriana, ¿no me gustó eso? Claro que no. Porque mirarte a ti mismo, mirar tus debilidades, duele. Hace unos días
yo procuro irme a confesar cada 15 o 22 días, entonces fui a confesarme. Entonces yo le platicaba al padre y le decía, padre, pues fíjese que no siempre logro vencer las tentaciones. Y era un sacerdote, es un sacerdote español y con mucho salero, ya sabe cómo son los españoles. Me dice, hija, ni yo tampoco. Qué sencillez, qué humildad. Me encantó esa respuesta del cura, en vez de el ser el todopoderoso, reconocer que ni él tampoco. Y entonces yo le digo, padre, pero yo no le puedo dar la absolución a usted, pero usted a mí sí. Ya nos reímos y seguí con la confesión. Con la vara que tú midas vas a ser medido. Así que reconoce primero tus debilidades, reconoce aquellas cosas que tienes que modificar. Y aquí viene una pregunta que quisiera que reflexionaras. ¿Cómo eres en verdad? Cuando nadie te ve, cuando estás a solas, cuando no tienes que quedar bien. ¿Cómo eres? ¿Eres gentil? ¿Eres amoroso? ¿Sabes ser tierno? ¿Sabes ser amable? Enfócate en mejorarte tú y entonces empezarás a sacar lo mejor de ti mismo. Aprende a evaluar las situaciones y los hechos, no a las personas. Cuando nosotros evaluamos los hechos, estamos basando nuestro criterio y nuestro juicio en cosas contundentes. Por ejemplo, imagínense que dicen, en un país el contagio de COVID fue de tantos millones de personas. Ese es un hecho contundente que está ahí, pero que dice algo. Y voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate que una persona empieza a sentirse mal, es una persona que acostumbraba a tomar mucho y va al doctor y le dice que tiene cirrosis, que tiene que cuidarse, que tiene que dejar de tomar. El doctor no está juzgando su manera de tomar. El doctor está evaluando los hechos que salen en los análisis. Señor, usted tiene principios de cirrosis, porque cuando hacen la historia clínica, bueno, pues el señor tomaba en exceso. Entonces, fíjense qué importante es no emitir juicios a la ligera, no juzgar a una persona cuando no conoces su historia, cuando no sabes cuál es el dolor que lleva en su corazón. Voy a otro testimonio que quisiera darte a propósito de quién soy yo para juzgarte. En este caminar con jóvenes, pues tengo hijos de todos. Y entre estos jóvenes me ha tocado tener a 3 exprostitutas. Cuando tú ves una mujer vestida de tal o cual manera con ciertos comportamientos, inmediatamente le sueltas una palabrota y la juzgas. Pero tú no sabes la historia de aquella joven. Y quiero platicarte una. Esta niña, porque era una niña, hija de una madre soltera, cuando tiene 6 años, su mamá tiene una nueva pareja, tiene 2 niños más, y el hombre le dice, yo no voy a cuidar a esta. Y esta mujer toma a esa niña y la lleva con la hermana. Entonces imagínense una niña que crece sin padre, una niña que es rechazada por la mamá, porque eso es un rechazo. Mandarla con la hermana es un rechazo absoluto, y ahí empieza a crecer. Y en ese abandono y en ese estar sola, la niña desde la secundaria empieza a prostituirse. Cuando llega conmigo empezamos el proceso del amor, le llamo yo. Y una tarde, que incluso la tuve que llevar a comprar ropa porque ya se podrán imaginar cómo se vestía, estábamos comiendo las 2 y me dijo algo que tocó mi corazón. A partir de ese día me llamó mamá y me dijo, madre, nunca he vivido una tarde con mi mamá biológica como esta. Nunca
me había sentido amada, querida, valorada como el día de hoy. Nunca juzgues, porque atrás de cada ser humano, siempre, acuérdate, siempre hay una historia que tú no conoces. Gracias por acompañarnos en la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.